El hombre araña. Esta es la historia de Peter Parker, un adolescente que vive con sus tíos, ya que sus padres murieron hace mucho tiempo. Él es un joven introvertido, pero muy inteligente. El estereotipo de todo lo que conocemos como un nerd. Tiene a su amigo Harry Osborn y su corazón le pertenece a una chica llamada Mary Jane Watson. Todos en algún momento de nuestra vida quisimos ser como Peter Parker, pero nos daremos cuenta que nadie quisiera tener las responsabilidades que tendrá más adelante. Y veremos lo que el futuro le tiene preparado, desde cosas increíbles hasta cosas sumamente tristes, que lo marcarán de por vida. Así que, empecemos. Como ya dije, el nombre de nuestro protagonista es Peter Parker. La película comienza con Peter tratando de alcanzar el autobús de la escuela, porque por alguna razón no llegó a tomarlo a tiempo. Y lo vemos tratando de alcanzarlo, corriendo, pero el bus no se detiene. Mientras todos están dentro del autobús hablando. Después de eso, Peter, con sus demás compañeros, llegan al museo, donde se encuentra con su mejor amigo, Harry Osborn, y su padre, Norman Osborn. Luego entra al museo y Peter comienza a sacar fotos de las arañas que se encuentran allí. Después intenta sacarle unas fotos a Mary Jane, pero esta se va. Peter le agradece y del techo baja una araña y le muerde la mano. Podemos ver que esta era una araña modificada genéticamente. Después de eso, vemos que Norman Osborn está en su laboratorio supervisando sus últimos experimentos, pero vemos que el ejército no se los aprueba. ¿Cómo que reformularse? Después de eso, vemos a Peter llegando a su casa a saludar a sus tíos y luego ir a su cuarto, teniendo alguna otro efecto secundario debido a la mordedura de aquella araña. Al otro día, después de eso, vemos a Norman Osborn siendo prueba de algunos de los experimentos, pero lo que no sabe es que esto tendría un final fatal. Peter se despierta al siguiente día, viendo unos grandes cambios en su cuerpo. ¿Hay algún cambio? ¿Cambio? Sí, un gran cambio. Ve a Mary Jane yendo por la calle, quiere hablarle, pero no se atreve. Luego, ve cómo se va con sus amigos. Luego intenta alcanzar el autobús de nuevo, pero no logra alcanzarlo. Pero esta vez nota algo muy particular. Luego de eso, Harry llega a su casa y encuentra a su padre en el piso. Luego llega una de sus asistentes diciéndole que el doctor de la noche anterior había muerto y se habían robado todos los experimentos. Y Norman sigue sin recordar nada. Es como si todo hubiera sido borrado de su memoria. En la siguiente escena vemos a Mary Jane con su comida yendo por el pasadizo y resbala. Luego Peter, con su tremenda habilidad y agilidad, logra atraparla y atrapa toda su comida en el aire. ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Mary Jane, asombrada, lo ve y nota su presencia después de mucho tiempo. Incluso resalta sus ojos azules y dice que no se le nota con los anteojos. Comiendo en la cafetería de la escuela, nota que de la nada el tenedor se le pega a su mano. Luego salen algunas telarañas de su cuerpo, específicamente también de su mano. Después de eso va a su casillero, pero Flash, un bullying que lo molesta recurrentemente, se va hacia él todo molesto, ya que accidentalmente Peter había tirado su comida sobre él. Intenta pegarle, pero Peter, otra vez demostrando su tremenda agilidad, logra someterlo. Ahí es donde Peter se ve muy bien, feliz, ya que logró someter a Flash. Pero Mary Jane lo mira con miedo, ya que ese no es el Peter que conoce. Después de eso, Peter huye a la escuela, va a un callejón y es allí donde se da cuenta de sus tremendas habilidades e intenta dominarlas, pero no sale como esperaba.
llega a su casa en la noche recordando que él había prometido a su tío volver temprano para pintar la cocina, pero no llegó. Peter saca la basura y se encuentra con Mary Jane, triste porque sus padres estaban discutiendo y tuvo que salir de su casa. Tienen una pequeña plática y luego Mary Jane le dice que los asustó mucho hoy en la escuela por lo que pasó con Flash. Peter se disculpa y después de eso comienzan a hablar sobre su futuro y sobre lo que piensan hacer acabando la escuela. Mary Jane le dice que piensa irse a la ciudad y Peter también manifiesta que quiere lo mismo. A los dos les urge salir de allí. Luego, Peter le pregunta a Mary Jane qué es lo que realmente quiere hacer y Mary Jane le confiesa que quiere ser actriz y actuar en Broadway. Y Peter le dice que lo logrará ya que ella es estupenda y una gran actriz. Mary Jane le dice cómo es que él está tan seguro y él le explica que cuando conoces a las personas te das cuenta lo que el futuro les tiene preparado. Le pregunta: ¿y qué es lo que te tiene preparado a ti, Peter? Peter se queda sin respuesta. Luego le pregunta: ¿y qué es lo que tiene preparado para mí? Y él le dice que ella brillará en Broadway. A lo que ella le responde mirándolo con cariño y con ternura: nunca te había visto tan alto. A lo que él le responde: es que a veces me encorvo. Y ella le dice: no lo hagas. Va con su novio que la viene a recoger en un auto lujoso y Peter los ve a lo lejos y allí es donde se le viene la idea de que para llamar su atención necesita un auto. Peter se pone a buscar una forma de ganar dinero y se encuentra con una visión del periódico sobre ganar en las luchas. Y es allí, en esa mítica escena, donde crea su traje. Vemos una escena donde Norman está sufriendo algunos efectos secundarios de sus experimentos. Y allí es donde nos damos cuenta que tiene una personalidad sumamente malvada. El tío se ofrece a llevar a Peter a la biblioteca donde supuestamente iba a estudiar, pero en realidad sabemos que él no iba a ir allí. Llegan y Peter, antes de bajarse, le dice adiós a su tío, pero él insiste en tener una conversación con él, donde le da algunos consejos y Peter le dice que todo está bien, a pesar de que su tío dice que lo ha notado muy raro. Peter, poniéndose a la defensiva, vuelve a insistir que todo está bien y que no pasa nada, que todo está bien, pero su tío sabe que no es así. Y ahí es donde le dice la mítica frase de: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La conversación se acaba con Peter diciéndole algo a su tío que se arrepentiría el resto de su vida. Peter entra al lugar de las peleas y es allí donde el presentador le pone el nombre que llevaría, que es el Hombre Araña. Y a pesar de estar perdiendo al inicio, Peter dominaría sus poderes y derrotaría a su oponente. Pero a pesar de eso, que lo vence, Peter va a reclamar su premio y lo estafan, diciéndole que no terminó en los 3 minutos, sino que acabó en 2, y le dan muy poco dinero. Allí Peter se enfada, pero sin poder hacer nada, se va. Es allí donde ocurriría un tremendo efecto mariposa, ya que un ladrón entra, roba todo y sale corriendo, y Peter, a pesar de haberlo podido detener, no lo hace por venganza, porque no le dieron lo que se merecía. ¡Detengan a ese ladrón! ¡Se lleva mi dinero! Gracias. Peter va por la calle y se encuentra una escena de un hombre que le habían disparado por robarle el auto. Y vaya su sorpresa cuando se da cuenta que el hombre tirado, agonizando en el suelo, era su tío Ben. Es allí donde Peter ve a su tío morir, en una escena desgarradora, donde Peter se llena de furia, de ira, y va a atrapar al ladrón. Pero cuando lo tiene enfrente, se da cuenta que el mismo ladrón que dejó escapar era el que había asesinado a su tío. Y después de eso, Peter se queda sin decir nada, y luego el ladrón cae desde lo más alto del edificio, acabando con su vida. Peter huye y se va a lo más alto de un edificio a desahogarse y pensar en lo que había sucedido. Luego de eso aparece un villano que mata a un montón de personas en el ejército.
se ve a Peter y a sus amigos graduándose. Aparece su mejor amigo y su padre, Norman Osborn, felicitándolo. Peter recuerda las palabras que le había dicho su tío. Y así es como decide embarcarse en este camino que lo llevaría a ser el superhéroe conocido como el Hombre Araña. Luego vemos a Peter ayudando a un montón de gente y acabando con el crimen. Pero en un edificio de una tira de periódico, allí es donde conocemos a JJJ. Él está a cargo de El Clarín, un periódico que está en contra del Hombre Araña a pesar de no tener pruebas, difamándolo. Luego Peter se encuentra con Mary Jane después de todo este tiempo y se da cuenta que a pesar de que ella le dice que se están cumpliendo sus sueños, no le está yendo como ella quisiera, que la realidad es otra. Luego Peter llega a su hogar, se encuentra con su mejor amigo, con Norman Osborn, y bueno, les dice que lo habían despedido del trabajo por llegar tarde otra vez. Y ahí es donde Peter ve un anuncio en el periódico de fotografías del Hombre Araña a cambio de dinero. Y ahí es donde él se le ocurre la idea de vender sus propias fotos. Luego vemos a Norman Osborn con la directiva de su empresa, diciendo que la empresa está mejor que nunca, pero la directiva le dice que a pesar de eso venderán la empresa y por ende Norman Osborn quedará despedido. Y es allí donde Norman decide tomar venganza. Luego vemos una gran fiesta donde está la mayoría de la ciudad y ahí Peter, en su trabajo de fotógrafo, ve como Mary Jane está con Harry, ya que anteriormente le había dicho que estaban saliendo. Peter está trabajando como fotógrafo y luego, de la nada, aparece un supervillano en un planeador. Y es allí donde comienza a atacar a todos, poniendo en peligro la vida de inocentes. Para este punto ya comenzamos a sospechar que el villano es Norman Osborn. Luego de eso pone la vida de civiles en riesgo y también la de Mary Jane. Ahí es donde Peter se pone su traje y comienza a luchar con él. Después de una lucha, le gana y salva a todos. Luego Peter salva a Mary Jane y allí es donde Mary Jane le pregunta: ¿quién eres tú? Y él le responde: tú sabes quién soy, tu buen vecino, el Hombre Araña. El Duende Verde ataca al periódico dirigido por JJ y le obliga a decirle quién es el que le toma las fotografías al Hombre Araña. Él se niega para proteger a Peter y luego el Duende Verde secuestra al Hombre Araña. Se lo lleva a la cima de un edificio y ahí es donde lo quiere convencer de unirse para formar una alianza de villanos. Pero él no se deja convencer, pero el Duende Verde le haría ver que la gente no aprecia lo que él hace, poniendo en duda la moralidad de Peter. Luego de eso se va. ¡Dejo de tarea, héroe! Peter se encuentra con Mary Jane, lo saluda, se despiden y él ve como unos ladrones están a punto de robarle. Pero entra el Hombre Araña en escena deteniendo a los criminales y es allí donde Mary Jane, después de haberla salvado de nuevo, le quiere dar un agradecimiento y le da un beso sin saber que se lo está dando a Peter Parker. Vemos una escena de un edificio incendiándose. El Hombre Araña en un acto heroico salva a un bebé y allí la gente se da cuenta que no es tan malo como el periódico dice. En aquella pelea el Duende Verde le corta un pedazo de su brazo al Hombre Araña y después escapa. En la siguiente escena vemos que todos se reúnen para cenar. Peter llega y por poco es descubierto. Pero lo importante es cuando en plena cena Norman ve la herida que tiene, dándose cuenta que él es el Hombre Araña. Norman se levanta y se va con una excusa. Después de eso el Duende Verde, su personalidad malvada, le dice que deben atacar a Peter. Pero antes de eso tienen que atacar a alguien que él ame para que esté vulnerable. Por eso asusta a la tía May. Y luego de eso Peter se da cuenta que él sabe su identidad secreta, pero aún no sabe
que el que está detrás de la máscara es Norman Osborn. Peter habla con Mary Jane y ahí es donde se expresan algunos sentimientos. Y ahí es donde Peter supuestamente le dice que el Hombre Araña le había hablado sobre ella y que opinaba que ella era una mujer increíble. Harry los encuentra en una escena comprometedora, agarrando sus manos. Luego de eso, Harry se encuentra con su padre y, lleno de ira y resentimiento, le dice que tenía razón todo lo que él había dicho sobre Mary Jane y de alguna forma logra reconciliarse con él. En la siguiente escena vemos cómo Peter recibe en el hospital una llamada del Duende Verde, donde le dice que tiene secuestrada a Mary Jane y lo reta a un duelo. Luego Peter va como el Hombre Araña y se encuentra una escena donde el Duende Verde tiene secuestrado a unos niños y a Mary Jane en la cima de un puente, y donde le da a elegir o los niños o la mujer que ama, y allí es donde los suelta. ¡Ser! ¡Ahora decide! Y Peter va a salvar a Mary Jane, pero sin dejar caer a los niños. Con la ayuda de la gente que se ha dado cuenta que el Hombre Araña no es un villano, logran detener momentáneamente al Duende Verde. Pero el Duende Verde lo lleva a un lugar descampado y le lanza una bomba, dejándolo muy mal herido. Ahí es donde, a pesar de todo, a pesar de sus esfuerzos de Peter, el Duende Verde está ganando la pelea. Y luego, ya a punto de acabar con él, le dice que después de matarlo, matará a Mary Jane. Ahí es donde Peter encuentra las fuerzas para seguir y derrotar al Duende Verde de una vez por todas. Luego le da una paliza y el Duende Verde, sintiéndose acorralado, allí es donde decide decirle su identidad secreta. Él es Norman Osborn. Y ahí es donde Peter se queda sin palabras y donde Norman le dice que el que hizo todo eso fue el Duende Verde y no fue él. Después de eso le dice que él ha sido como un padre para él, a lo que Peter responde que él solamente tiene un padre y se llamaba Ben Parker, su tío. Es allí donde rápidamente presiona un botón y su planeador se va detrás de Peter con la intención de atravesarlo y matarlo, pero Peter es más rápido y con su sentido arácnido salta y el planeador se incrusta en el cuerpo de Norman, acabando con su vida en una desgarradora escena. Luego Peter lleva el cuerpo de Norman, el Duende Verde, a su casa, y ahí es donde Harry los descubre, creyendo que fue el Hombre Araña quien asesinó a su padre. En la siguiente escena vemos cómo en su entierro Harry, con el consuelo de Peter, jura vengarse del Hombre Araña, ya que él supuestamente había matado a su padre y ya no le quedaba nada. Peter, sin decir nada, solamente lo ve yéndose con una culpa dentro de sí. Va a hablar con Mary Jane y ella, después de todo y hablando de muchas cosas, le expresa que desea iniciar algo romántico con él, ya que él siempre había estado con ella y la había querido tal y como es, siempre impulsándola a seguir sus sueños y preocupándose por ella a pesar de todo. Pero Peter, sabiendo que todas las responsabilidades que tiene y que su vida correría riesgo, se niega a tener algo romántico con ella, ofreciéndole solamente su amistad, en una desgarradora escena donde los dos rompen en llanto. La deja y se va, y ahí es donde expresa algunas palabras. Este es mi don, mi maldición.